Listo. Vamos a esperar unos 2 minutitos por si llegan algunos de sus compañeros. Ya, perfecto. Bien, entonces iniciamos la clase. La idea es explicar un poco en qué consisten las tablas de doble entrada. Y esto obedece a lo que es la estadística bivariada bidimensional. Bi tiene que ver con 2, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que nos interesa de un grupo curso de un octavo básico, conocer la estatura de los niños, también nos interesa conocer, por ejemplo, el peso. O de un grupo de recién nacidos, ponte tú de unos 50 recién nacidos en una maternidad, en un periodo determinado, me interesa saber su estatura también y el peso, ¿cierto?, con el cual nació cada niño. Entonces ahí ya estamos hablando de tablas de doble entrada. ¿Tendrá alguna incidencia la estatura sobre el peso o el peso sobre la estatura? Entonces esas son los análisis que se pueden hacer, ¿cierto?, en este ámbito. Ahora, nos vamos a pasar a una planilla Excel, ¿cierto?, donde vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de estas tablas de doble entrada. Las tablas de doble entrada se pueden aplicar a datos discretos como también a datos continuos. No hay problema. Y también se pueden aplicar a variables cualitativas que tienen que ver con una característica de la población, como también datos que son cuantitativos. Entonces, como decíamos, se llama un estudio bivariado cuando se trata de analizar dos variables. Dos variables como, por ejemplo, cómo el precio de un determinado bien afecta o incide en la cantidad demandada de ese bien, o cómo el gasto de publicidad incide en el nivel de ventas de un determinado producto o servicio en una empresa. Entonces aquí tenemos una tabla de doble entrada que dice que está relacionado con una encuesta, ¿cierto?, donde se recogieron los datos de 10 personas respecto al estado civil y el sexo que tiene cada persona. Entonces, la condición respecto a lo que es el estado civil son casado, ¿cierto?, soltero,
divorciado. Y respecto a la condición de sexo, que sea masculino o femenino. Entonces ahí tenemos una tabla de doble entrada, pero nosotros la podemos ordenar estos datos, ¿cierto? Podemos trabajar estos datos para llegar a una información que sea factible para poder interpretarla y poder tomar decisiones. Entonces lo importante aquí es que las tablas de doble entrada usted sepa cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Entonces, cuando nosotros hablamos de variable X, generalmente la variable X es la variable independiente. Y la variable Y es la variable dependiente. Cuando nosotros estamos en una tabla de doble entrada, normalmente la variable X va en las filas y la variable Y va en las columnas, si esto lo vemos de manera matricial. Hay momentos en que a lo mejor los ejemplos no está tan claro si cuál de las dos variables que estamos analizando es la variable X y la variable Y. A lo mejor quizá este es uno de los ejemplos. Entonces esto era lo que hablábamos hace un ratito, ¿cierto? Que la variable X justamente es la variable independiente y su valor no depende de la variable, de otra variable, y está representada por X normalmente. Está ubicada en la fila y tiene que ver justamente en un gráfico con el eje de las abscisas. Por otro lado, la variable Y depende de otra variable, como por ejemplo, la cantidad depende del precio. Está representada por la letra I. Está en el eje de las ordenadas, ¿cierto? Más bien el eje vertical en un gráfico. Y la variable Y normalmente está en función de X, que es la variable independiente, y está ubicada en las columnas. Ahora, cuando hablamos de la estructura de la tabla de doble entrada, para representar estas variables, ¿cierto? Variables. Corresponde a una estructura matricial. Y la estructura matricial normalmente se define como fila y columna, por filas y columnas. Por lo tanto, cada vez que usted vea una expresión de estas, ¿cierto? Es porque primero, en un punto ya sea de la planilla Excel o en un plano cartesiano, lo primero que se menciona es la variable X y luego la variable Y. Ahora, considerando los datos que tenemos en esta tabla de doble entrada, vamos a construir una tabla. Y aquí tenemos una tabla, ¿se fija? Por un lado, lo primero que tenemos que saber es que aquí estas dos variables son cualitativas. ¿Se fija? Masculino, femenino. Soltero, casado, divorciado. No obstante, la información la podemos traducir a datos cuantitativos. ¿Ya? Ahora, no está claro si aquí el sexo depende del estado civil o el estado civil del sexo, pero estamos analizando ambas variables. ¿Ya? Se definió como estado civil la X arbitrariamente, porque de acuerdo a lo que ve usted, ¿depende alguna de la otra o no? No, pues no debiese depender una de la otra. ¿Cierto? No está claro. Entonces, cuando no está claro, arbitrariamente usted podría elegir la X por un lado y la Y por el otro. Entonces, aquí definimos como estado civil la X y como sexo la variable Y o la variable independiente. Ahora, sabemos que hay tres condiciones para el estado civil. La primera fila, soltero, casado
divorciado. Y por el otro lado, lo que es la variable sexo, tenemos la columna 1 masculino, la columna 1 femenino. El tema es que cuando yo me posiciono acá, ¿cierto? Estoy analizando las filas y cuando yo me posiciono acá, estoy analizando las columnas. Si yo me posiciono acá, estoy analizando el total de las filas. Si yo me posiciono acá, estoy analizando el total de las columnas. Si nosotros estamos analizando 10 personas, aquí en esta partecita que estoy tocando acá, me tiene que dar el total de las personas de esa muestra o de esa población que yo estoy analizando. Entonces, ¿de dónde yo saqué este número? O ese número, o ese, o este que está acá, o este que está acá. ¿Te fijas? Entonces, yo necesito saber acá, ahí, por ejemplo, ¿cuántos? Vamos a poner así. Pero específicamente lo que yo necesito es ese número. Entonces, ¿cuántos hombres están solteros? ¿Cuántos hombres hay solteros? Entonces yo me tengo que ir a los datos de acá. Solteros. Aquí tengo uno. Y es hombre. Tengo que contar acá. Aquí tengo otro que es soltero y es hombre. Entonces, cuando yo construyo la tabla, me dice, ah, perfecto. Hay 2 hombres que son solteros. Ahora, ¿cuántas mujeres son solteras? De acuerdo a mi tabla, hay una acá, femenina, ¿cierto? Soltera. Y hay solamente una sola. Entonces, estamos ok. Y así hacemos este conteo para cada celdilla. ¿Se fija? El tema es que la sumatoria de todo lo que yo cuente, ¿cierto? Me tiene que dar 10. Entonces sumo. ¿Qué es lo que voy a sumar? Sumo todo eso. Y eso me tiene que dar 10, porque son 10 personas que yo estoy analizando. Ahora, ¿cuántos hombres están dentro de lo que es soltero, casado y divorciado? 6. ¿Cuántas mujeres están dentro de los 3 estados civil? 4. 6 más 4 son 10. Entonces, acá, ¿cuántas mujeres y hombres son solteras? Son solteros, perdón. 2 y 1, son 3. ¿Cuántas mujeres y hombres son casados? 2 y 2 son 4. ¿Y cuántos son divorciados? 2 y 1 son 3. El tema es que 3 más 4 más 3 nos tiene que dar también 10. O sea, si yo sumo por esta vía, sumo por esta otra, o sumo aquí, eso me tiene que dar el total de la población que yo estoy analizando, o el total de la muestra. Ahora, con esta tabla de doble entrada, yo puedo responder una serie de preguntas o cuestionamientos o preguntas que se me formulan. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de mujeres encuestadas? ¿Dónde están las mujeres? Aquí. Eso, para mí, es el porcentaje. 4 de 10. Y 4 de 10 es un 40%. Esas fueron las mujeres que se encuestaron. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres solteras encuestadas?
Mujeres solteras, solo había una de 10, es decir, un 10%. ¿Cuál fue la proporción de casados encuestados? Casados. Casados, no casadas. Casados. ¿Eso implica hombre y mujer? Casado, no está especificando si es hombre o mujer. Por lo tanto, son 4 dividido por 10. Esa es la proporción de casados, que incluye hombres y mujeres. ¿Y cuál fue la proporción de hombres casados encuestados? Hombres casados encuestados, del total de 10. 2 dividido por 10. ¿Ya? También podríamos hacernos la siguiente pregunta. Justamente aquí hay una pregunta de esa. La 5. De los solteros encuestados, estos que están acá, ahí, porque me está especificando que solamente me interesa la columna solteros. ¿Qué porcentaje son mujeres? Entonces, aquí ya no es 1 de 10, sino que es 1 de 3. Fíjese que depende cómo esté hecha la pregunta. Pueden ser tal vez del total o del subtotal, que implica la suma de cada fila o cada columna. Entonces también podríamos decir, de los hombres encuestados, ¿qué porcentaje es divorciado, Freddy? De los hombres, ¿qué porcentaje es divorciado? De los hombres encuestados, ¿qué porcentaje es divorciado? Entonces, los hombres encuestados, ¿cuántos fueron? 6. ¿Y qué porcentaje eran divorciados? 2 de 6. ¿Ya? Eso es el 33,3%. ¿Se fija? Entonces, aquí podemos estar hablando de datos que son totales, como son estos, o también podemos hablar de datos que son sujetos a una columna o a una fila, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Aquí tengo toda la información sujeta a la columna casado. Y acá, perdón, a la fila. Y acá tengo toda la información sujeta a la columna mujeres o sexo femenino. ¿Se fija? Entonces ahí podemos perfectamente hacer un análisis respecto a esos datos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos un poco en la panorámica y analizando estas mismas 10, o sea, analizando las 10 personas, ¿cierto? Ya no analizamos solamente los datos cualitativos, sino que vamos a entrar en juego datos que son cuantitativos. Por ejemplo, en este caso la edad. La edad es cuantitativa porque es claro que usted va a cumplir un año y meses y días, pero eso está expresado en términos numéricos. Entonces, por un lado tenemos la variable edad y por otro lado tenemos la variable sexo. Ahora, ¿cómo podemos construir esta tabla? La podemos construir igual. Pero ojo, esta tabla la podemos construir como dato discreto, pero también podemos usar intervalos, como lo que viene a continuación. Seguimos con el sexo arriba, ¿cierto? En las columnas. Y aquí una vez más nos damos cuenta que la edad ni el sexo son dependientes. Pero como ya teníamos la variable sexo en las columnas, solo cambiamos la edad a la variable X. ¿Se fija? Y si nosotros nos damos cuenta, la edad oscila entre los 18 y los 25 años. Entonces,
De esta manera, se hizo un intervalo, se hicieron 4 intervalos de clase. 18 es la edad inicial y la edad más alta es 25. Por lo tanto, perfectamente podríamos hacer intervalos de clase. Yo diría que el mínimo de intervalos de clase que se pueden hacer son 4 para que tenga trascendencia. Y el máximo, yo diría que no más de 8 intervalos de clase. Entonces, una vez más nos hacemos la misma pregunta. Ahora, ¿cómo se hace el Profe, intervalo de clase? Un límite inferior, un límite inferior. Superior, perdón. profe, una consulta. Eh, el intervalo de clase se hace tal cual se hace en la otra, en los otros Sí, cálculos, en la la otra regla, tabla. la regla general es la regla de Sturgeon, tal y cual como la veáis, con 1 más 3, logaritmo de n, etc. Pero existe alguna manera, en algún momento quizá, se pueden definir numéricamente los intervalos. Ya haga 4 intervalos de clase, que es otra forma. Digamos que directa y autoritaria de decir la cantidad de intervalos que usted puede hacer. Pero numéricamente, científicamente, la regla de Sturgeon es la más usada. ¿Ya? De acuerdo a la cantidad de intervalos que tiene. O sea, de acuerdo a la cantidad de información. Ya, y probablemente sea una de las más generalizadas en el cálculo de intervalos. En este caso, solamente se definió que podían ser 4 intervalos. Además que la cantidad de información es muy pequeñita. ¿Se fija? Pero no podríamos haber, mire, hacer 10 10 filas para abajo, ya se transforma en una lata, ¿se fija? Hacer una tabla con 10 columnas, una tabla de doble entrada, pierde el sentido de hacer tablas de doble entrada. Por eso la idea es de hacer intervalos de clase. Y en este caso, si usted se fija, el límite inferior y el superior del primer intervalo no se chocan con el siguiente. La idea es esa, ¿ya? Y si usted eventualmente hubiera puesto 20 acá, el siguiente intervalo parte con 20 años y un día. Y así sucesivamente. Para que no se trastoque la información. Porque usted lo que registró acá no lo puede registrar acá. Obvio, porque si no, no le va a dar 10. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hombres están entre los 18 y los 20 años? De acuerdo a la tabla, ¿cierto? Masculino, 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 masculino. Entonces, aquí usted va mirando. Hay una entre los 18 y los 20 años, solamente hay uno. Y eso es lo que aparece acá. ¿Te fijas? ¿Y cuántas mujeres hay entre 18 y 20 años? Femenino, una. ¿Se fija? Y ahí está. Entonces, siguen los 6 hombres y las 4 mujeres. El 60% es hombre y el 40% es mujer. Ahora, ¿qué porcentaje de hombres está en el rango de 24 y 25 años? ¿Qué porcentaje de hombres está en el rango 24 a 25 años? Aquí tenemos 2 de 6, es decir, el 33,3%. Una vez que nosotros llenamos toda esta tablita, obviamente tenemos que tener las 10 personas que encuestamos. La columna no iba a cambiar, igual iban a ser 6 y 4. Lo que sí cambió fue la parte de adentro. Entonces,
¿Cuántos hombres están entre el rango de 20 y 21 años? Tenemos 3. ¿Cuántas mujeres están en el rango 24 a 25 años? No hay ninguna. El tema es que usted debe tener claro que podemos supeditar la información a una columna como también a una fila. ¿Qué cantidad de mujeres, perdón, del rango de edad entre 22 y 23 años, cuántas son mujeres? 2. De 2. Es decir, el total. No hay hombres en el rango 22-23 mujeres, sino que el 100% son mujeres. Y aquí lo tenemos. Y en el rango 18 y 20 años, ¿cuántas son mujeres? El 50%. Uno de 2. ¿Y cuántos son hombres? Uno de 2. Y así sucesivamente. ¿Se fija? Entonces ahí nos podemos hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, de las mujeres, ¿cuál es el porcentaje que tenía entre 22 y 23 años? Aquí. De las mujeres. Ahí, perdón. Ahí. ¿Cuál es el porcentaje que tenía entre 22 y 23 años? Aquí. 2 de 4. Es decir, el 50%. Ahí está. 2 de 4. De los hombres, ¿cuál es la proporción que tiene entre 18 y 19 años? Hombres. 1 de 6. ¿Se fija? Y así sucesivamente. Preguntas. ¿Tendrá alguna pregunta hasta ahora? No, profe, está súper clarita la explicación. O sea, Ya, perfecto. no hacen preguntas. Ya, sigamos entonces. También podríamos perfectamente tener otro tipo de ejemplo, lo que usted quiera. Por ejemplo, acá. Y esto sí, eventualmente, por ejemplo, la gerencia de una financiera está efectuando un estudio económico a fin de proyectar su línea de crédito para adquisiciones de vivienda. La siguiente tabla muestra las variables e información correspondiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas son correctas? Entonces aquí tenemos ejemplos, no vamos a responder todavía porque solamente estamos presentando las tablas. ¿Se fija? Aquí tenemos el número, mire, el número de cargas puede estar en el X y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién depende de quién? ¿El monto de préstamo respecto al número de cargas? ¿O el número de cargas va a depender del monto del préstamo? ¿Se fija? La gerencia de una financiera está efectuando un estudio económico a fin de proyectar su línea de crédito para adquisiciones de vivienda. La siguiente tabla muestra las variables e información correspondiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas son correctas? Eso ya viene más abajo, digamos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es X y cuál es Y? ¿El monto del préstamo va a depender del número de cargas familiares? Yo ¿O el considero número que de sí. cargas va a depender del monto del préstamo? Monto de préstamo debiese ser X y el número de carga debiese ser Y. Mire, lea bien, la gerencia de una financiera está efectuando un estudio económico a fin de proyectar su línea de crédito para adquisiciones de vivienda. La siguiente tabla muestra las variables de información correspondiente al número de cargas familiares y al monto del préstamo. Fíjese que según esta tablita que tenemos acá, esta que está aquí, mire, dice que si
El número de carga es 0. Aquí. Puede ser el número de carga 0, 1 y 2. Y el monto del préstamo en UF va de 15 a 25 UF, de 25 a 45, hasta 55 a 65. ¿Ya? Y acá lo mismo abajo. Entonces, ¿qué significa esta tablita del medio? Estos valores, ese 1, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo interpreta ese 1, ese 0, ese 10, ese 9? Podría ser, podría ser la capacidad de préstamo dependiendo de las cargas familiares, ¿o no? Claro, Por pero ejemplo, mire si bien el son cargas encabezado del familiares, ejercicio. La gerencia de una financiera está efectuando un estudio económico a fin de proyectar su línea de crédito para adquisiciones de vivienda. Entonces, ¿qué significa ese 1, ese 0, ese 10? Porque si el monto del préstamo es entre 15 y 25 UF y el número de carga es 0, ¿habrá una vivienda? claro, va refiriendo a la cantidad de vivienda. Exactamente, por eso le decía yo que vea el encabezado. Entonces aquí, ¿dónde está concentrada la mayor cantidad de viviendas? En esta cantidad, 45, ¿cierto? claro. Cuando el monto del préstamo es entre 45 y 55 y la cantidad de número de cargas familiares es 1. Si el número de cargas familiares es 2, tenemos que se concentra entre los 25 y los 45 UFs el préstamo. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora Claro, porque por eso se da cuenta que uno tiene que ver bien el encabezado, lo que dice. Claro, porque si no nos hubieran dado el encabezado, no hubiéramos sabido qué cosas. Y en realidad familias pueden ser también adquisiciones de vivienda o familias, ¿ya? Familias que pueden adquirir una vivienda en estos tramos, ¿cierto? De préstamos expresados en UF, de acuerdo también al número de cargas familiares, ¿ya? Ahí tenemos otro tipo de tablas de doble entrada. Estos son los ejercicios que entran en la prueba. Tenga cuidado porque aquí pregunta, son bien reiterativos en hacer preguntas respecto a estas tablitas. ¿Qué significa ese valor de ahí? ¿Qué significa ese valor de acá? Ese de ahí, ese de allá. ¿Se fija? Entonces, para que lo tenga claro. Nos vamos a pasar a otro ejercicio ahora, a otra PPT, donde explico claramente cómo calcular la covarianza, porque los datos en las tablas de doble entrada también puede usted calcular medias, puede calcular varianza, covarianza, correlación. Y recuerde que cuando hablamos de datos bivariados, nosotros podemos calcular la media, la varianza, la desviación estándar. Pero cuando calculamos los estadígrafos así, los estamos calculando para cada variable por separado. Pero si nosotros queremos calcular cómo incide una variable en la otra,
Ya no sirven esos estadígrafos por separado. Y es ahí donde toma relevancia la media condicional, la media marginal, la correlación. Se fija, co significa de ambas variables, y la covarianza. Entonces, es eso lo que vamos a tratar de ver ahora. Es lo que queda. Voy a cerrar esta, dejar de compartir, y me voy a ir al otro ejercicio. Aquí lo tenemos. Mire. Este ejercicio dice, se refiere, lo encontré por ahí, me gustó el ejercicio y lo desarrollo completo. Se refiere a la distribución de 200 medicamentos de una farmacia de acuerdo a su precio. Aquí lo dan. Ya dan que el precio es X en dólares. Y el tiempo que falta para su vencimiento, que es Y, en meses. Y estos son los datos. ¿Se fija? O sea, aún Ahora. no se proyecta. Claro, aquí están todos los precios. No, aún no se proyecta en la pantalla. Ah, perdón, disculpe. Ya, sorry. Lo que pasa es que cuando uno hace clases así tiene que medir una serie de variables. Se fija que tiene que empezar a grabar, que tiene que permitir la entrada de los estudiantes, que tiene que dejar de compartir para subir otro, y así. Entonces, lo bueno es que ustedes mismos se van dando cuenta. Es complejo. Está funcionando con bastante error el sistema que ocupa IP Chile para dictar las clases, porque varios profesores también tienen problemas de conexión con... No le puedo creer, Sí, es la única Lady. que se Yo desvía. pensé que era yo solamente. No sé, Y uno, bueno, ustedes con más frecuencia, es más, digamos, sí, es pero más qué bueno notorio la falla. bueno que me dice eso, porque sinceramente yo pensé que solo era yo, pero además de entender que esto es un problema grave, sobre todo para ustedes, porque yo a usted lo escucho súper bien. De hecho, a través de la Collaborate los escucho bien, pero últimamente me he dado cuenta que también los escucho entrecortados. Claro. No, pero la única que como que nos busca soluciones es usted, porque nos traspasa a otra plataforma y nos va al final Sí, solucionando el problema. Ese es el tema. sí. No, es que yo lo solucioné además porque igual hago clases para otras instituciones y he tenido problemas, no solamente con esta Collaborate, he tenido con otras Collaborate problemas en otras instituciones. Entonces dije, ya, lo soluciono de esta manera y los estudiantes me sabrán seguir. Pero aquí no, porque yo ya escuché la grabación de la clase de ayer y estaba clarísima, muy, muy clara la voz. Entonces, bueno, qué bueno, es eso la idea, pues solucionar el problema para que ustedes puedan entender mejor la materia. Entonces, mire, en esta tablita que está acá, me está diciendo, por ejemplo, que si el vencimiento son 5 meses y el precio en dólares de los, de los medicamentos son $12, entonces ahí tengo 200 medicamentos. ¿Se fija? Significan 10 medicamentos, significan 10 medicamentos, significan 8 medicamentos. En total, téngalo por seguro que aquí debieran sumar los 200. ¿Se fija? Entonces, estos 200 están distribuidos entre todas estas fechas de vencimiento y estos son los precios en dólares que costaría. ¿Se fija? Ahora, yo esa tabla también la puedo transponer. ¿Se fija? De esa manera. ¿Cómo lo hago? Yo me posiciono, ¿cierto? Voy a copiar la tabla, mire ahí. La copio. Me pongo acá. Hago clic derecho. Me voy a pegado especial.
y transponer. Y la copias abajo. ¿Se fija? Cuando yo tengo problemas para mirar para el lado, a mí me cuesta menos analizar los datos hacia abajo, más que para el lado. Entonces, es una buena manera de poder analizar la información. Entonces, esta información yo la llevé a una tabla bivariada, que es la que tengo ahora. ¿Se fija? Ahí está. Esa es la tabla bivariada. Por un lado ya nos dijeron que X es el precio y que Y es la cantidad de meses, pero como es demasiada información, imposible que nosotros hagamos una tabla de doble entrada. Entonces eso nos obliga a que nosotros reduzcamos, sinteticemos la información y es ahí donde toma relevancia lo que son los intervalos de clase. ¿Se fija? Y aquí se hicieron perdón, creo que el ejercicio incluso decía, construya tabla de doble entrada con X de 5 en 5 a partir de 10 y con Y de 5 en 5 a partir de 5. Entonces, por eso, ¿se fija? A partir de 10, 10 a 15, 15 a 20. Significa que aquí es 15,1. A 20, 20,1 a 25, 25,1 a 30, hasta ahí. ¿Cuántos intervalos hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el lado de los meses de vencimiento, lo mismo. Hicimos 4 intervalos. Y aquí operamos de la misma manera. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, vamos a ampliar un poquito ese 30. ¿Se fija? Nos preguntan ahora, aquí. Ahí. Eso. Nos preguntan, ¿cuántos medicamentos están en el rango de 10 a 15 dólares y cuya fecha de vencimiento es de 5 a 10 meses? Entonces, ¿cómo se logró? Son 30 medicamentos. ¿Cómo se logró eso? Yo tengo que buscar aquí. ¿Se da cuenta? Aquí tengo uno. ¿Está en el rango de los precios? Sí. 12. Aquí tengo otro, pero no cumple con la condición de la cantidad de meses. Se pasa. Ahí no. Aquí sí, pero se pasa la cantidad de meses. Aquí sí, pero se pasa en la... espéreme. Se pasa la cantidad de meses. Ese no. Aquí tengo otro. Ese tengo porque cumple con la condición, ¿cierto?, de estar entre 10 y 15 dólares y la condición de estar entre 5 y 10 meses. Aquí tengo otro. Este no cumple, este tampoco cumple, porque se pasa de los meses. Y aquí ninguno de estos. Este que está acá, pero se pasa por la cantidad de meses. Por lo tanto, tengo 2. ¿Cierto? Tengo 2 columnas, 2 filas, que son estas y son esas, cuya cantidad de medicamentos son 12 y son 18. Y eso me da 30. Lo mismo tengo que hacer para cada una de estas que están acá. El tema es que yo debo ser clara con la cantidad de medicamentos que tengo en una u otra celdilla. ¿Se fija? Sí debo tener claro que la cantidad de medicamentos totales debe ser 200. ¿Se fija? Porque son 200 los medicamentos que yo estoy analizando. Y la sumatoria de todo esto para acá me tiene que dar 117. Y la sumatoria de todo esto para acá me tiene que dar 33. Si yo sumo esa columna, más esa columna, más esa, me da
200. Sumemos. Yo voy a sumar eso. 200. Y si yo sumo para el otro lado, por eso es tabla de doble entrada. Voy a sumar todo eso. 200. Por lo tanto, estoy correcto. Ahora, ¿de cuánto tiempo más dispone? ¿O tiene No otra tengo clase? problema, profe. ¿Ah? Sí, luego software. Ahí Ah, como a ya. las 20, pero a las 22. ¿A qué hora? A las 22. Ah, ya tiene un No, a poquito las de tiempo, 22. ¿no? ¿Una Sí, media sí. hora? Para Sí, dejarle... Para, ya, perfecto. Entonces, para dejar terminado esto. Entonces, aquí nos podemos hacer ejemplo, respuesta, perdón, nos podemos hacer preguntas para responder lo que es una tabla de frecuencia. O sea, podemos responder frecuencias absolutas, podemos responder frecuencias absolutas acumuladas, podemos responder frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Mire, por ejemplo, aquí nos preguntan eh, tal vez por este dato que está acá. Ese dato corresponde solamente a un valor. Y cuando nosotros hablamos dentro de este contexto, ahí, perdón, ahí lo vamos a marcar de otra manera mejor. Ahí, cada uno de estos puntitos es una frecuencia absoluta. Cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando nos están hablando de esa celdilla en especial, o de esta celdilla, nos están dando un valor y una interpretación a ese dato. Por ejemplo, esta es la columna, esta que está acá, o esta, partamos por esa mejor primero. Esa es la columna 6, perdón, la fila 6, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la columna 1, 2, 3. Es decir, la fila 6 y la columna 3. Estamos hablando de frecuencia absoluta. Por lo tanto, me dice que 8 medicamentos cuestan entre 35 y 40 dólares y su fecha de vencimiento es entre 15 y 20 meses. Si nos vamos ahí, esa es la celdilla 2.2, es decir, la fila 2 y la columna 2. Entonces, me dice que 10 medicamentos cuestan entre 15 y 20 dólares y la fecha de vencimiento entre 10 y 15 meses. Si nosotros quisiéramos hablar de estos mismos dos números, pero como frecuencia acumulada, nosotros lo que tomamos es todo esto. ¿Te fijas? Acumulada, es decir, todo lo que acumulamos hasta ahí. Si quisiéramos ver este dato, todo lo que acumulamos hasta ahí. Si queremos ver este dato, todo lo que acumulamos hasta ahí. ¿Ya? ¿Qué significa la frecuencia acumulada? F mayúscula o N mayúscula como la vimos ayer. 6.3, esta que está acá, significa la frecuencia acumulada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en consideración todo eso. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué hay? ¿Cuántos? Vamos a borrar este de acá. Ahí. Si me preguntan por todo eso, es decir, la frecuencia acumulada de la fila 6 y la columna 3, es decir, la fila 6, la columna 3, me están preguntando por la frecuencia acumulada, es decir, todo eso. Ahí. Esa es la frecuencia acumulada. Entonces me dice que yo debo sumar todo lo que tengo hasta aquí, ahí. Y eso es 106.
Entonces me dice que 106 medicamentos están entre 10 y 40 dólares, cuya fecha de vencimiento está entre 5 y 20 meses. Eso significa acumulado. Yo estoy tomando todos los medicamentos que cumplen con esa condición. Ahora, si me preguntan acumulado tan solo por la columna 2.2, yo solamente hago esta partecita de acá. La columna, la fila 2 y la columna 2. Entonces, una vez más yo sumo el acumulado. Sumo todo eso. Entonces me dice que 63 medicamentos se encuentran entre 10 y 20 dólares, cuya fecha de vencimiento está entre 5 y 15 meses. Eso significa. ¿Y qué pasa si ahora yo quiero ver la frecuencia relativa y la relativa acumulada? Nada más que en este caso, 63 yo lo divido por 200. Y en este caso de acá, los 106 que había determinado, ¿cierto? Porque esa fue la suma que nos dio, ahí. 106 de 200. ¿Cuánto es 106 de 200? Vamos a ver. 106 de 200. Es decir, el 53% de los medicamentos tiene fecha de vencimiento entre 5 y 20 meses y vale o cuesta entre 10 y 40 dólares. Significa eso que está acá. Nada más que ahora lo estoy transformando a porcentaje. Y si fuera eso, solamente esto que está acá, eso sería 63 dividido por 200. Eso es 63 dividido por 200. 1%. Entonces, el 32 aproximadamente por ciento de los medicamentos se encuentran entre 5 y 15 dólares, meses de vencimiento y cuestan entre 10 y 20 dólares. ¿Ya? Ahora, de estos datos yo puedo hacer cálculos. Si quiere esto después se lo mando, se lo envío por la plataforma, no es problema. Mire, Bueno, yo puedo está calcular... genial. ¿Perdón? Bueno, porque está muy genial. Está Sí. muy bien explicado. Sí, mire, las medias, no, lo voy a dejar ahí nomás. Ahora, yo necesito calcular las medias, tanto de los medicamentos, el precio de los medicamentos en dólares, como del vencimiento en meses. Entonces, para eso yo solamente necesito estos datos, mire. Voy a ocultar lo otro y me interesa solamente eso de los precios. Por otro lado, para calcular el vencimiento de los medicamentos, yo voy a ocultar estos datos de aquí que están adentro, los voy a ocultar y me interesa solamente ese valor de la columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el vencimiento promedio de los medicamentos en meses, yo voy a multiplicar esto por esto, esto por esto, eso por eso y eso por eso. Y al promedio, al cálculo que saqué ahí, es el promedio en meses que tienen de vencimiento los medicamentos. Ahora, si yo me devuelvo para atrás y me sigo devolviendo, no, quería hacer lo otro, a ver, ahí. Ahora, si yo hago lo otro, multiplico eso por eso y me va a dar el promedio en dólares que tienen
el promedio en dólares, ¿cierto? Que tiene el precio de los medicamentos. Ahora, yo no puedo multiplicar 10-15 por 17. Entonces, ¿qué es lo que me pide el cálculo? Me pide que yo saque la marca de clase. ¿Y cómo saco la marca de clase? ¿Se acuerda? La marca de clase es, abre paréntesis, 10 más 15. Acuérdense que es el promedio de ambos. Y lo divido por 2. Entonces me da que el promedio aquí es 12,5 por 117. 17,5 por 13. 20,5 por 20. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que yo le quería explicar porque aquí está. Profe, es la misma operación que se hace arriba en las fechas de vencimiento. Lo mismo, la marca de clase. La marca de clase. Sí, justamente la marca de clase. Se fija y aquí lo tenemos. La marca de clase por el subtotal en cada fila y en cada columna. Tal y cual. Entonces me dice que el costo promedio de los 200 medicamentos son $18,48. Al multiplicar esto, a multiplicar eso por eso, 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 me da que el costo promedio de los $200, de los 200 medicamentos es $18,48. Y si nosotros hacemos esto que le había comentado hace un ratito, esto de acá, ahí, ocultar, y si yo hago esto ahora, eso era 7,5 por 33, 12,5 por 43, 17,5 por 30, 20,5 por 94, eso me va a dar la otra media, que es la media marginal, se llaman estas, medias marginales. Y esto me da que el tiempo promedio que falta para el vencimiento de los 200 medicamentos es 17,13 meses, haciendo ese cálculo. Fíjese que eso es media marginal, pero también tenemos medias condicionales. Todo esto, la prueba pregunta esto, por eso me interesa verlo. Fíjese que la media condicional, cuando hablamos de media condicional, está supeditado, como decíamos, a una columna o a una fila. Me interesa una columna, está condicionado a una columna o a una fila. Por ejemplo, ¿cuál es la media de X o el promedio de X condicionado a la columna 2? Que en este caso es que el vencimiento, ¿cierto?, de los 200 medicamentos esté entre 11 y... no, en realidad esto era 10, ¿cierto? Era 10. Y 15. Entonces, ¿cuál es la media condicional? En este caso son el vencimiento de los 200 medicamentos que estén entre 10 y 15 meses. Y en este caso, la media, la condición está en que los medicamentos cuesten entre 15 y $20. Entonces, en base a eso, yo hago el mismo cálculo. ¿Se fija? Me interesa multiplicar eso por eso. La marca de clase por eso. La marca de clase solo por eso. Por eso. ¿Se fija? Y si estoy supeditado a esta fila, me interesa multiplicar eso por eso, eso por eso, eso por eso,
Y eso por eso. ¿Se fija que hace un rato lo hacíamos por esto? No, ahora es condicionada solo a la fila 2. O condicionado solo a la columna 2. Podría ser cualquiera columna, pero en este caso es la 2. Entonces, al hacer todos esos cálculos, me da que el precio promedio, en este caso, ¿cierto? Que en este caso sería de los 43 medicamentos, porque solamente me interesa esa columna, es que se vencen entre 1 o entre 10 y 15 meses, es de 18,31 dólares. El precio promedio de los 43 medicamentos que vencen entre 10 y 15 meses es 18,31 dólares. Y si lo vemos por el lado del vencimiento ahora, ¿ya? Obviamente ahí multiplicamos la marca de clase por la fila en específico. Entonces, el tiempo promedio de vencimiento, en este caso de los 13 medicamentos, porque esa es la fila que me interesa, que cuestan entre 15 y 20 dólares, es de 11,35 meses. Esto cuesta un poquito más entenderlo, pero lo que tengo que tener claro es que cuando hablamos de medias condicionales, estamos supeditando la información a una sola columna en específico o a una sola fila en específico. Y cuando hablamos de eso es que multiplicamos la marca de clase, ¿cierto? Por las filas o por las columnas, dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Ya? En este caso estoy dejando fija una columna, perdón, una fila que es esta, y multiplico esta marca de clase por esto, o bien una columna específica y multiplico cada fila por los datos de esa columna en particular. ¿Se fijan? Aquí lo que está variando son las filas y se queda una sola columna fija, o bien, en este caso, las filas que están variando. En este caso, perdón, es la fila la que está fija, que es la número 2, y la voy multiplicando por la correspondiente marca de clase, porque es la columna la que va variando. Ahí está. Entonces, así como están los datos, esto nos lleva a calcular la covarianza. Y cuando calculamos covarianza así, esto es mucho más, un poquito más profundo. Fíjese que hay dos formas de calcular la covarianza. Es esta que está acá y esta que está acá. Cuando nosotros tenemos tablas de doble entrada, tal y cual como están acá, así, solamente podemos utilizar esa fórmula. Ahora, si nosotros tuviésemos, espérenme, aquí tengo otro ejercicio, para que entienda cuándo utilizar la otra fórmula. Mire, voy a dejar de... Voy a bajar un poquito esto. Ahí lo voy a bajar. Lo que pasa es que uno para poder proyectar tienes que tener abiertos los archivos. Si no los tienes abiertos, aquí está. Si yo tengo si yo tengo los datos así, por ejemplo, mire, aquí los tengo.
aquí tengo ventas y gasto en publicidad. Lo ves, ¿cierto? Cuando yo tengo los datos así listos, puedo utilizar la otra fórmula de covarianza, la fórmula 2 que le presenté, cuando los datos están así. Pero si no, no me sirve. ¿Ya? Y era justamente ese otro ejercicio que le quería hacer. Tal vez le haga les voy a hacer una cápsula por eso. Por cómo calcular la covarianza acá. ¿Ya? Entonces, como estamos en este ejercicio, que era el que estábamos haciendo, espérenme, era ejemplo este. Ahí está. Seguimos en el mismo, ¿cierto? Se fija que aquí tenemos dos fórmulas para calcular la covarianza. Esta es la que me sirve para la otra presentación que le hice, y cada vez que nosotros tenemos tablas de doble entrada, tenemos que aplicar esta fórmula que está acá. Entonces, aquí tenemos... Aún no se comparte. Aquí tenemos la tabla de doble entrada, mire. Aún no se comparte, profe. Está en negro todavía. Perdón, explicación, ahí está, ejemplo. Ya, voy a dejar de compartir, espérenme un poquito, voy a cerrar algunas porque se me... explicación, tabla. Lo voy a cerrar, espérenme porque si no se me colapsa. Ahí. Ya, ahora sí. Entonces... Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Entonces, cuando tenemos este tipo de tablas, que son con información al medio, la cosa cambia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocupar esta fórmula que está acá, esta que está aquí en azulito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos? Haciendo estos cálculos, valga la redundancia, la sumatoria de x sub i por y sub i por la frecuencia, lo dividimos por el número de observaciones y le restamos la media de ambos, la media condicional. Nosotros ya teníamos la media condicional, aquí la tenemos, de x y de y. Ya la habíamos calculado. ¿Se fija? Ahí están. Eso lo hicimos ya, lo que explicamos hace un ratito. La media marginal, no la condicional. Ahí está. Ya tenemos las medias y fíjense cómo podemos. Aquí se hace un poco más latero el cálculo porque usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que pide que usted haga? Que calcule la marca de clase de esto, lo multiplique por la marca de clase de esto y luego por esto. Esto, por esto, por esto. Esto, por esto, por esto. Esto, por esto, por esto. Y luego sume. Eso, por eso, por eso. Eso, por eso, por eso. Eso, por eso, por eso. ¿Se fija? Y luego sume. Esto, por esto, por esto. Y saque un valor. Esto, por esto, por esto. La marca de clase de X por la marca de clase de Y por la frecuencia. La marca de clase de X por la frecuencia por la marca de clase de Y. Y sume. El tema es que me tiene que dar 200 una vez más. Y aquí están todos los cálculos, mire. ¿Se fija? ¿Qué hice? La marca de clase de X por la frecuencia por la marca de clase de Y. Lo hice para cada uno. Y sumé. Para cada uno. Y sumé. Para cada uno. Y sumé. ¿Se fija? Para cada uno y sumé. El tema es que la sumatoria de todo eso, ¿qué es lo que andamos buscando? Esto de aquí, ese. La sumatoria de X sub i, que es este, por Y sub i, que es este, por la F sub i, que es la frecuencia, que es esto, está acá abajo. Ahí la tengo. Ese es el dato que andaba buscando. ¿Se fija? Ese de ahí. Ahí está. Y así calculo la covarianza. ¿Se fija? Eso, que es la sumatoria, aquí lo tenemos, ahí está.
La sumatoria de X sub I por Y sub I por la frecuencia es eso. Lo divido por el número de observaciones, que es 200. Y le resto las medias. Menos la media de X por la multiplicación de la media de Y. La cosa es que eso lo hice ahí y me dio que la covarianza es 9,5. La covarianza es positiva. ¿Qué significa eso? Que hay una correlación entre el precio en dólares de los medicamentos y la fecha de vencimiento que tiene cada uno de ellos. Entonces, cuando la covarianza es positiva, significa que hay una correlación positiva. Si la covarianza es negativa, significa que hay se afectan inversamente, como por ejemplo el precio y la cantidad. En este caso, se afectan positivamente ambas. Entonces, la covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medias. Y nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace otra variable. Si es positiva, nos indica una relación directa entre ellas, y si es negativa, una relación inversa o indirecta. Ya en este caso, por lo tanto, la covarianza es positiva, significa que hay una relación directa entre ambas variables. Y por último, en lo que nos queda, con los mismos datos, nosotros podemos determinar la correlación. Y la correlación, existen dos fórmulas para determinar la correlación. Esta que usted tiene acá, que no nos sirve porque esa sirve para hacer el otro ejercicio, y la que tenemos acá, que es esta. Ahora, si usted se da cuenta, para determinar esta correlación, nosotros necesitamos tener la covarianza, que ya la calculamos arriba, en el numerador, y las desviaciones estándar abajo. La desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Ahora, para eso, nosotros tenemos la tabla ya, es la que hicimos para sacar la media, ¿cierto? Tenemos X sub I, que es la marca de clase, por su frecuencia, que es lo que teníamos acá, mire, acá. En este caso, aquí, ¿ve? Ahí teníamos de X y acá tenemos de Y. ¿Se fija? Entonces, nosotros ya tenemos la covarianza, pero necesitamos determinar la desviación estándar. Y para determinar la desviación estándar debemos tener la media, debemos tener la varianza, y la raíz cuadrada de la varianza nos da la desviación estándar. Entonces, por eso necesitamos pasar por todo esto. Tenemos el X sub I, el F sub I, multiplicamos X sub I por F sub I, sacamos la sumatoria, y después necesitamos el X sub I al cuadrado por F sub I. Ese dato nos sirve para calcular la varianza. Esa es la sumatoria de este dato. Entonces la media ya la teníamos. Nos falta calcular la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? De esta manera. Ahí tenemos la varianza. Como la sumatoria de los Y sub I al cuadrado, que es lo que tenemos acá, por su correspondiente frecuencia, lo dividimos. Eso lo dividimos por, en este caso sería por 200, tal y cual como está acá, se fijan en esta fórmula, y le restamos, ¿qué cosa? Su media al cuadrado. ¿Cuál era la media al cuadrado? 18,475, ahí está. Entonces nos dio que la varianza es 65,67, y para sacar la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, que es la manera más directa. También podemos calcular la desviación estándar directa, ¿cierto?, a través de una función, pero teniendo la varianza, mejor es la raíz cuadrada. Y para la variable Y, hacemos exactamente lo mismo, tal como lo tenemos acá. Entonces, esa sumatoria que tenemos ahí nos sirve para calcular la varianza, la dividimos por el número de observaciones y le restamos su media al cuadrado.
Y eso nos dio que la desviación típica es 5,7. Entonces, teniendo la desviación típica ahí, ¿cierto? Teniendo esa desviación típica, teniendo esta desviación típica y teniendo la covarianza que la calculamos aquí, en la hojita anterior, ahí, podemos calcular la correlación. Entonces, ¿cómo calculamos la correlación? De esta manera. Calculémosla entonces. Aquí está. Tenemos la covarianza, que es, en este caso era, vamos a sacar un igual. Ahí. La covarianza la vamos a ir a buscar a la otra página, esta que está acá, ahí. Ahí la tenemos. Y eso lo vamos a dividir por la desviación típica, que es esta, la vamos a poner entre paréntesis y la vamos a multiplicar por la otra desviación típica, que es la de I. Y nos va a dar el dato. ¿Se fija? Una vez más, la correlación nos está diciendo que hay, que es positiva. ¿Qué significa esto? Que hay una correlación positiva entre el precio en dólares de los medicamentos y el vencimiento en meses de estos mismos 200 medicamentos. Cuando la covarianza es positiva, la correlación es positiva. Y cuando es negativa, ambas son negativas. Por eso es fácil determinar cómo debiera ser la correlación o cómo debiera ser la covarianza. Ahora, ¿qué significa el coeficiente de correlación? Más específicamente, dice que es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas. Ahora, la correlación puede estar entre -1 y 1. -1 significa que están perfectamente correlacionadas. Y 1, o sea, perfectamente, pero inversamente correlacionadas. Pero cuando es 1, significa que están directamente y perfectamente relacionadas. Porque cuando es 1 es positiva y cuando es -1 es negativa. Ahora, cuando se acercan a 0 es porque no hay ninguna correlación entre las variables. Mientras más cercano a 0 sea ese porcentaje, es porque cada vez que se va acercando a 0 hay menos relación entre la variable X y la variable Y que estamos analizando. Aquí podríamos decir con este coeficiente de correlación es 0,2. Significa que estamos más cercanos a 0 que a 1. Si bien es cierto, hay una correlación o hay una relación, no se explica tanto como en otros ejemplos, como es el precio y la cantidad respecto a un producto determinado en el mercado. ¿Hay una relación positiva? Sí. ¿Hay una covarianza positiva? Sí. Pero la relación no es tan perfecta. Eso es lo que quiere decir. Por eso es más cercana a 0 que a 1. Si hubiese un valor cercano a 0,80, por ejemplo, o 0,8, ahí sí, el vencimiento de los medicamentos se explicaría por el precio en dólares de estos 200 medicamentos que estábamos analizando. Eso. ¿Ya? ¿Por qué quise presentar este desarrollo? Porque la prueba, que es la EP1, vienen varios ejercicios así. Ya yo me voy a preocupar ahora de hacer una cápsula de aquí al lunes tal vez de cómo calcular
con otro tipo de ejemplos como calcular la varianza, la covarianza, la desviación estándar. ¿Y qué significa cuando usted tiene una media condicional? Ya sea en la parte de la columna o en la parte de la fila. ¿Cómo se explica eso? Porque igual vienen ejercicios de esa índole en la prueba. Y no tan solo en esta, porque en el examen, créame que por lo menos un 40%, no tanto como un 40, un 30% está encuadrado en este tipo de ejemplos. Así que por eso es bueno que usted entienda lo que son las tablas de doble entrada y cómo se explica cada uno, digamos, de los valores y de la información que hay contenida en ella. ¿Ya? Eso, Freddy. Nos pasamos un poco, pero Gracias, profe. terminamos No, el pero está bien. desarrollo. ¿Ya? Eso, sí, entendiendo el tema, el tiempo es lo de menos, por lo menos por mi lado. Y le agradezco el tiempo suyo. Sí, por eso le pregunté. ¿Ya? Entonces yo voy a mandar esta Sí, grabación. sí, sí. ¿De acuerdo? Y me Ya, comprometo con el profe. tema de la cápsula para lo que es el otro Profe, tipo de ejemplo. creo que una compañera le consultó, pero el tema de los exámenes, igual también puede haber un tema de apoyo por parte de Excel. Sí, sí, absolutamente. Ah, ya, Sí, ya, profe. porque con el Excel usted soluciona un montón de cosas. Sí, por las operaciones que en teoría al hacerla con calculadora, igual es un tema un poco más No use engorroso, el más Excel, lento. sí, no use el Excel. El Excel le Ya, ya, profe. da los cálculos directos. Tiene funciones directas respecto Impecable. a la covarianza. De hecho, eso es lo que les voy a explicar en la cápsula que les voy a hacer, ¿ya? Ya, profe. Ya, Freddy, que esté bien, que le vaya bien en su próxima clase. Nos vemos Igual, buenas entonces. noches. Cuídese. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.